Hola, ¿cómo están? Amigos, hermanos, en Cristo Jesús, les agradecemos una vez más, perdón, por estar sintonizándonos en este canal Palabras de Vida Eterna Maranata. Estamos en las plataformas de YouTube y también Facebook. Y los invitamos a que puedan suscribirse y también puedan compartir nuestros videos para que más personas puedan tener alcance al conocimiento de la palabra de Dios. Y también queremos recordarles que este es un ministerio sin fines de lucro. Hacemos esto sin recibir dinero y también lo hacemos con mucho esfuerzo para poder así compartir las buenas nuevas del Evangelio con muchas más personas. Y sin más, vamos a orar para dar comienzo a nuestro tema de esta ocasión, titulado Una patria incomparable. Inclinemos nuestra cabeza para poder elevar una oración al Señor. Señor Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de tener el estudio de tu palabra mediante los temas presentados aquí en Palabras de Vida Eterna Maranata. Te pedimos que tú nos acompañes, que tú nos guíes a través del estudio, que tu Santo Espíritu y tus santos ángeles estén con cada uno de nosotros, tanto con el orador, también con las personas que están de receptores del otro lado del monitor. Agradecemos una vez más por darnos la oportunidad. En el nombre santo de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Una patria incomparable, leyendo Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 13 al 16. Y vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Y dice así: Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y usted sigue leyendo a todos esos personajes allí en el libro de Hebreos y usted se da cuenta que en los tiempos de Cristo Jesús y en los tiempos de Pablo habían personas que tenían conocimiento de esa patria celestial. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban linaje de Abraham. Pero recuerden que también Cristo Jesús en muchas ocasiones los confrontó a los fariseos, a los saduceos, a los líderes religiosos que lo confrontaban. Él les confrontaba diciendo, si ustedes fuesen linaje de Abraham, hiciesen las mismas obras que hizo Abraham. No basta solamente con ser linajes sanguíneos, tener el DNA, el ADN de Abraham, sino también hacer las obras que él realizó. Y las obras que realizó Abraham eran obras de fe, porque él decidió abandonar todo para seguir a Dios. Y así en su peregrinaje en este mundo, él vivió siempre en tiendas. Después de que él abandonó la comodidad, él vivió en tiendas, en la tierra que Dios le había prometido a su descendencia. Él así vivió y así lo transmitió a sus hijos, a su hijo, y también lo transmitió a sus nietos y así por consecuente. Entonces ellos tenían, los hebreos, los judíos en los tiempos de Cristo Jesús, tenían ese conocimiento de un cielo, ¿sí? Entonces, dice Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si me fuere yo y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Cuando Cristo Jesús les dijo esto, cuando Él les dijo, sabéis el camino, Él mismo se consideró como el camino, la verdad y la vida. O sea que el camino es Cristo Jesús. Para poder llegar
a ese lugar que está preparando Cristo para nosotros, nosotros debemos de seguir las pisadas de Cristo Jesús. Y por eso es necesario entender que cuando nosotros comenzamos a tener conocimiento de la palabra, cuando comenzamos a profundizarnos en la Biblia, nosotros nos damos cuenta que a quien seguimos y nuestro modelo a seguir siempre tiene que ser Cristo Jesús. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué se los menciono? Porque nosotros, si fijamos nuestra mente en seres humanos, pues nosotros vamos a perdernos, porque no debemos de confiar en el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene fallas. El ser humano no es perfecto. Cristo Jesús es perfecto. El ser humano tiende a errar, pero si nosotros nos aferramos a Cristo Jesús y a su palabra, no hay pierde. Nosotros tenemos la brújula para poder llegar a lugar tierra seca. Entonces, cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo Jesús para que Él sea el que nos lleve a la patria celestial, entonces estamos nosotros pisando en una roca, en lugar seguro. Y entonces, esa es la invitación de nosotros a través de este canal. La invitación para ti, mi amiga, para ti, mi amigo, hermano y hermano en la fe, que tú fijes tu mirada en Cristo Jesús, porque Él es el que va a poder llevarnos no solamente a tener conocimiento de que existe un lugar preparado para nosotros, sino que Él va a guiarnos para poder llegar hasta ese lugar. Porque si vemos, el camino será fácil estando junto a Él. Pero si nosotros nos extraviamos un poco, el camino va a ser difícil. Por eso, cuando nosotros ponemos nuestra mirada y nuestras acciones en Cristo Jesús, entonces nosotros vamos a estar seguros. Dice Salmos capítulo 46, versículos 4 y 5. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y aquí Salmos está hablando de la patria celestial, no está hablando de la Jerusalén terrenal. Y lamentablemente, nosotros hasta nuestros días hemos visto que la Jerusalén terrenal fue destruida en muchas ocasiones. En nuestros días existe Jerusalén, pero ya no es la misma Jerusalén que era en los tiempos antes de que viniese Cristo Jesús, ni tampoco en los tiempos que estuvo Cristo Jesús, sino que ahora la Jerusalén hasta fue movida un poco del lugar original. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pueblo de Israel se ha sumido en guerras, se ha sumido en problemas con otros países y lamentablemente pues esto le ha traído muchos problemas. Y por eso nosotros, la invitación nuestra es que no pongamos nuestra vista en la Jerusalén terrenal que está allá en Israel, en Asia, sino que pongamos nuestra vista en esa que no es hecha por mano de hombre, sino por el propio Dios, que está preparando para cada uno de nosotros, la ciudad celestial, la Jerusalén del cielo. Entonces, esa es la invitación nuestra, para que podamos así llegar allí y poder recibir la corona que Cristo Jesús nos ha ofrecido. Déjame decirte que para poder llegar a la Canaán celestial y para poder adquirir la corona que Cristo Jesús nos ofrece, déjame decirte que es más fácil salvarse que perderse. ¿Por qué te digo esto? Porque para perdernos necesitamos realizar muchas cosas, actividades, decisiones erróneas, pecados y mucho que el ser humano se afana en este mundo. Y para poder salvarnos es más fácil porque nosotros solamente tenemos que creer en Dios y caminar en fe siguiendo a Dios. Y entonces la salvación es más fácil, pero lamentablemente el ser humano se la complica. El ser humano siempre nos complicamos la vida. ¿Por qué? Por nuestras decisiones. Ahora, sabemos que tenemos un enemigo, el diablo, Satanás. Hay un enemigo, pero lamentablemente el enemigo a vencer es el yo, porque lamentablemente al vivir como
seres humanos, al ser seres humanos, nosotros tenemos tendencias a ser egoístas, ser pecaminosos, ser malos, y no tenemos la naturaleza de poder ser buenos, de poder hacer lo bueno, de poder decir lo bueno, de poder pensar lo bueno, sino que eso tiene que ser instaurado en nosotros mediante un poder divino que no es de este mundo, sino mediante el Santo Espíritu, que el Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas para poder así nosotros comenzar a hacer lo bueno. Porque nosotros, al alejarnos de hacer lo malo, pues no solamente es dejar de hacer lo malo, sino que si sabemos hacer lo bueno, entonces eso va a ser considerado positivo y bueno para nosotros. Porque es pecado que cuando nosotros no solamente nos alejamos de lo malo y decimos, bueno, pues yo ya no hago lo malo, ya solamente estoy pues asistiendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, pero si nosotros nos ha llamado Dios a hacer lo bueno, entonces es pecado cuando nosotros no hacemos lo bueno. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, Dios nos quiere preparar para hacer lo bueno. Y como estaba yo explicando, el Santo Espíritu trabaja en nuestras vidas para que nosotros podamos realizar lo bueno. Y entonces de esa manera, Él instaura en nosotros así el querer, no solamente el desear, sino también el hacer lo bueno, no solamente en nuestras vidas, sino también en consecuencia de las vidas de las personas que nos rodean, o sea, nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces, Dios desea que nosotros podamos estar allá en la Canaán celestial. ¿Por qué? Porque la Canaán celestial, según la visión que recibió Juan el apóstol en el libro de Revelaciones, le muestra a Dios cómo es esa ciudad. Y es una ciudad magnífica, una ciudad hermosa, una ciudad indescriptible, porque el ser humano no se puede imaginar que aquí en la tierra existan las perlas como puertas, ni que existan las calles de oro gigantes que va a haber a la entrada de esa ciudad. Una ciudad de un cuadrado perfecto con 3 puertas a cada lado que completan 12 puertas en los 4 lados de la ciudad y en las 12 puertas los 12 nombres de las tribus de Israel. Entonces, por esas puertas vamos a entrar, pero también tenemos que entrar por un orden. O sea, que tenemos que entrar con orden. No vamos a entrar como una tribu desorganizada, ¿sí? Sino que tenemos que entrar en orden por las puertas que nos corresponden. Cuando usted va a realizar un viaje en avión y usted le llaman a un gate para poder hacer ese viaje y poder despegar su avión, usted tiene que ir a la puerta indicada. Usted no va a entrar allí y quererse meter a cualquier avión y que lo lleven al lugar que usted quiera, sino que aquí, si aquí en la tierra tenemos ese orden, en el cielo mucho más. Entonces, nosotros debemos de prepararnos también en ese aspecto para poder así estar listos y listas para poder entrar en esa ciudad. Vamos a leer ahora en libros de Juan, capítulo 14, versículos 4 y 6. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios allí en el libro de Juan, capítulo, capítulo 14, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios así. En este momento permítame leerles lo que dice la palabra del Señor. Dice así: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Entonces, Cristo Jesús está diciéndoles que para poder llegar, está mencionándonos a nosotros que para poder llegar a ese lugar, Él es el modelo a seguir. Él es en el que debemos confiar nuestras vidas. A Él debemos de confesarle nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeldías y volvernos a Dios. Dios desea que el ser humano se vuelva a Él, que el ser humano no sea más rebelde,
porque lamentablemente el ser humano es rebelde a Dios. Y el ser humano es rebelde a Dios porque el ser humano está hipnotizado con las cosas que inundan este mundo. Pero lamentablemente las cosas que inundan en este mundo están siendo manipuladas por el enemigo. Satanás está trabajando arduamente para que el ser humano no se dé cuenta de que es fácil poder llegar al cielo con Dios. Y es fácil cuando nosotros nos abandonamos a nosotros mismos y nosotros confiamos en Dios y ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y Dios pueda así poder trabajar en nosotros, prepararnos y poder llevarnos. Porque no cualquiera va a poder llegar al cielo, sino solamente aquel que se prepare, aquel que se humille ante Dios, aquel que sea obediente a Dios. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Revelaciones que no todos vamos a ir al cielo. Dios va a apartar a las ovejas de los cabritos y Dios va a hacer juicio en el cual aquellos que no aceptaron a Dios no van a poder ir allá al cielo. Lamentablemente se perderán, pero Dios quiere que nos salvemos. Dios quiere que todo ser humano, toda alma, proceda al arrepentimiento y nos volvamos de nuestros malos caminos, como lo menciona en el libro de Isaías, como lo menciona en Salmos, como lo menciona en toda la Biblia, que nosotros debemos hacer preparación para poder estar listos e ir con Dios. También aquí en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 a 14, voy a leerles allí en ese libro también otras palabras inspiradoras que podemos nosotros ver que el Señor tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y miren que Cristo Jesús está hablando al mismo pueblo judío, a los hebreos, y le está diciendo, miren, que aunque ustedes digan que son el pueblo escogido, que aunque ustedes alardeen que son linaje de Abraham por sangre, eso ya los hace automáticamente ustedes herederos de ese lugar. Cristo Jesús está diciendo, tengan cuidado, porque hay un camino ancho y hay un camino angosto. El camino angosto no cualquiera lo toma, pero el camino ancho, allí van todos, la gran mayoría. Pero para escoger el camino angosto que nos lleva, que es Cristo Jesús, eso no cualquiera escoge el camino, que es Cristo, el camino angosto a seguir. Entonces, nuestra invitación una vez más es que nosotros podamos seguir ese camino angosto. Cristo Jesús a cada momento nos hace invitaciones. Cristo Jesús a cada momento nos llama mediante su Santo Espíritu, mediante Santo Espíritu, llamándonos a cada momento a que nosotros podamos seguirle. ¿Sí? Miren lo que hace el ser humano. El ser humano está obsesionado con viajes al espacio y salidas de aquí a la Tierra en cohetes. Y ahora ustedes se dan cuenta que la tecnología va tan avanzada que ya han podido hacer viajes al espacio y los cohetes que regresan a la Tierra ya pueden ya pueden poder aterrizar por sí mismos aquí en la Tierra mismo. Ya no se pierden allí en el mar como los dejaban perder, que se echaran a perder porque perdían muchísimo dinero. Ahora ya pueden hacer que regresen a la Tierra automatizados y poder hacer el landing automáticamente. Pero el ser humano está obsesionado con el espacio. ¿Sí? El ser humano también ha construido centros espaciales allá en la órbita, afuera de la Tierra. Tienen allí centros espaciales donde ellos tienen, donde ellos trabajan para poder liberar muchos satélites que ya también están alrededor de la Tierra, satélites que todos los países han lanzado. Y miren que el ser humano, dicen aquí, les voy a leer unas citas. El turismo espacial ya está cerca si eres multimillonario. Varias empresas desarrollan cápsulas
para viajes privados fuera de la Tierra, con cócteles diseñados retrofuturistas y claro, va a haber Wi-Fi. Hacer un viaje de esto solo cuesta 55 millones de dólares y muchas personas ya han ido allá al espacio y gastan mucho dinero. Gente que tiene mucho dinero para poder viajar fuera del espacio, fuera de la Tierra. Pero viajan, pero tienen que regresar a la Tierra porque no pueden vivir en el espacio. ¿Sí? Entonces, también vemos que aquí hay dos personajes. Está a la izquierda Mike Soffredini con el diseñador Philippe Starck dentro de su modelo que es Axiom. Contrato a Philippe Starck, así se llama la compañía, el diseñador francés que le ha dado, que ha dado estilo a todo tipo de cosas, desde habitaciones de hoteles de lujo y monitores de bebé hasta el decorado del interior de estas cabinas espaciales. O sea que ya prepararon cabinas espaciales para que también la gente no solamente viaje en cohete allá afuera al espacio y puedan regresar a la Tierra, sino que también se queden allá en el espacio por cierto tiempo, como si estuvieran en un hotel espacial. O sea que el ser humano está obsesionado con eso. Vemos las estaciones espaciales, vemos que el ser humano está con esa obsesión. ¿Por qué? Porque lamentablemente con el esfuerzo humano nunca vamos a poder a la Canaán celestial. Vuelvo a repetirlo. Si el ser humano se preparase y quisiese hacer unas naves espaciales ultra rápidas, ultra veloces y querer hacer que utilicen un tipo de combustible que no pudiesen llevar aquí en esas largas distancias de millones de años luz, porque el lugar donde está Dios a mucha distancia nuestra son millones de años luz, lejano de nosotros, y solamente el poder de Dios puede llevarnos hasta allá. Nosotros como seres humanos no podemos hacerlo. Y Dios nos invita a que le sigamos a Él y que no confiemos en el ser humano, que confiemos en Él para poder prepararnos e ir a la Canaán celestial. La invitación que nos hace a cada uno de nosotros es que nos preparemos. Y voy a leerles aquí en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, capítulo 6. Y en el capítulo 6 de Revelaciones, Dios tiene unas palabras para nosotros. Dios tiene unas palabras para ti. Dice así en el versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto lo vio en visión el apóstol Juan, ya en su vejez, allá en la isla de Patmos, donde él escribió este libro. Fue escrito este libro inspirado por Dios. Y aquí Dios le mostró el futuro. Y Dios le mostró que muchos, muchísimos, van a perderse. Y no solamente los poderosos, dice que también gente pobre, que nunca quiso aceptar el llamado de Cristo Jesús. Esas personas, lamentablemente, van a perder todo, aún la vida. Y Dios no quiere eso para el ser humano. Él por eso envió a Cristo Jesús para morir por todo ser humano. Pero lamentablemente la decisión la tenemos que hacer personal. Y no podemos hacer decisiones por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestra esposa, por nuestro esposo. La decisión es personal. Y en esa decisión personal es que es el llamado de Dios. Él nunca va a hacer un llamado hacia la ligera. Él hace llamado al corazón. Él hace el llamado a la razón.
Él hace el llamado para que nosotros le creamos, porque lamentablemente el mundo está inundado de muchas filosofías, de muchas tendencias en pensamientos, de mucha mentira, de mucha cosa que es mezclada con verdad y mentira. Y el ser humano, lamentablemente, el ser humano cree lo que el mundo le dice, lo que los medios le dicen, lo que los sistemas le dicen, pero Dios quiere que creamos en su palabra, que confiemos en Él, ¿sí? Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice la palabra del Señor así, donde también, dice aquí, en Él también y vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Dios quiere un pueblo que esté sellado mediante el Espíritu Santo. Y ese pueblo tiene que estar listo para cuando Cristo venga. No cualquier persona, y les acabo de hacer lectura en el libro de Revelaciones, que no cualquiera va a poder ir allá, pero que sí se puede llegar al cielo. Y llegar al cielo es una tarea que requiere mucha oración, que requiere mucho compromiso con Dios, porque necesitamos abandonarnos a nosotros mismos. Necesitamos dejar que Cristo pueda obrar en nuestras vidas, que Él pueda transformar nuestro carácter, que Él pueda transformar nuestros pensamientos, que Él pueda desarraigar el pecado de nuestras vidas, que Él pueda hacer todo eso, santificar nuestras vidas para nosotros estar listos. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y los expulsa del alma por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios. Es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Eso se encuentra en el libro El deseo de todas las gentes, páginas 625. Entonces vemos aquí que Cristo Jesús vino, Él vino con toda la plenitud del poder divino. ¿Sí? Entonces eso nos tiene que hacer reflexionar. Debemos de pensar, de meditar en la palabra, de meditar en el consejo de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, nos dice la palabra de Dios, es también que nos ha sellado y ha puesto como garantía al Espíritu en nuestros corazones. O sea que la garantía es el Espíritu Santo, de que nosotros podemos llegar a ese lugar. Pero debemos de confiar en Dios, debemos de tener fe, debemos de creer en Dios. In God we trust. Así dicen los billetes en dólar, que nosotros creemos en Dios. ¿Sí? Y la invitación de Dios es que nosotros podamos permitirle que Él trabaje y obre nuestras vidas. El hecho de que habéis sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una garantía de que si pide su ayuda, estas potestades los ayudarán en toda emergencia. El Señor escuchará y contestará las oraciones de los que siguen a Él sinceramente. Llevan el yugo de Cristo y en su escuela aprenden a ser mansos y humildes. Cuando nosotros dejamos que Cristo Jesús tome la dirección de nuestras vidas, entonces Él nos enseña a ser mansos y humildes. Joya de los Testimonios, página 2. Tomo 2, perdón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos. Ahora déjenme decirles algo. Nosotros en este momento estamos en lugares tranquilos, en lugares donde todavía se permite tener fe, en lugares donde todavía se permite adorar a Dios. Pero en los tiempos de Cristo Jesús, cuando Él fue al cielo, cuando Él murió, resucitó, fue al cielo y sus discípulos quedaron aquí en la tierra predicando la palabra, no fueron días fáciles.
fueron días de persecución. Y aquí, por eso Cristo Jesús, ustedes me seréis testigos. Y en el libro, en griego, la palabra testigos, que me serán testigos aquí, se le llama martureo. Ustedes me serán martureos. Y que viene de la derivación de mártir. Martureo es mártir. Ustedes me seréis como mártires aquí en la tierra. Y así lamentablemente fue con todos estos discípulos de Cristo Jesús. El único que vivió y murió de muerte natural en su vejez fue Juan el apóstol. De allí todos los apóstoles de Cristo Jesús murieron por muertes violentas, por apedreamientos, por crucifixiones, por espada. Así murieron todos los apóstoles de Cristo Jesús. El único que murió de viejecito fue el apóstol Juan, aquel hombre que pues le dijo Cristo Jesús a mismo Pedro, ¿y qué? Que este hombre quede hasta cuando yo venga, porque sabía y le estaba diciendo a Pedro de qué manera Pedro iba a morir. Y, y Pedro le fue fiel a Dios hasta su muerte. Y también este hombre, Juan, ese viejecito, le fue fiel a Cristo Jesús hasta su muerte. Pero Cristo Jesús lo había dicho en predicción lo que iba a pasar al final. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, perdón, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Y nos damos cuenta que aquí nosotros debemos de gozarnos y alegrarnos y darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque han llegado ya las bodas del Cordero. Ahora, muchos creen que la iglesia es la esposa. Nosotros somos los invitados. Aquí lo dice la palabra del Señor, que somos llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pero la, la esposa, la desposada, es la santa ciudad celestial. Y por eso dice que el lino fino es las acciones justas de los santos y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino. ¿Por qué? Porque desde Abraham hasta nuestros días y en el futuro, aquel fiel seguidor, aquel fiel cristiano que se consagre su vida, que consagre a su familia, que consagre todo lo que ese fiel seguidor tiene para Dios, todo devotamente se ha entregado al Señor, al final de cuenta va a recibir su recompensa. Recibiremos recompensa en el cielo. Recibiremos la potestad de poder estar con Cristo Jesús en el cielo. O sea que sin gastar tantos millones de dólares como los millonarios hacen para poder salir aquí de la Tierra al espacio o poder vivir un tiempo allá en las estaciones espaciales especiales que están preparando para que viva gente allí, nosotros vamos a poder viajar sin gastar un solo centavo. Pero eso no quiere decir que va a ser gratis. Necesita sacrificio. Necesita que nosotros sacrifiquemos el yo y permitamos que Cristo Jesús more en nuestras vidas. Y esa es la invitación nuestra del Ministerio Palabras de Vida Eterna Maranata para ti en esta ocasión. Que tú hagas una reflexión en tu vida, que veas qué es lo que necesitas hacer o dejar de hacer para que puedas así gozar de esa experiencia, tener ese gozo y esa alegría de poder estar esperando a Cristo Jesús cuando Él venga y no estar atemorizado, como leímos en el libro de Revelaciones, capítulo 6, de aquellos todos que van a estar sufriendo cuando Cristo Jesús venga. Y en vez de estar sufriendo, mejor estar gozoso y alegre, que es lo que Dios desea que todo ser humano pueda hacer. Pero te vuelvo a decir, es lamentable que no todo ser humano piense en entregar su vida a Dios. Son decisiones personales y es tu decisión en esta ocasión. Agradecemos
que nos hayan sintonizado en esta ocasión, vamos a elevar una oración y despedir este programa para que así de esta forma tú puedas así pensar, meditar en la palabra del Señor. Señor, te agradecemos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras rebeldías. Te pedimos que nos ayudes a poder gozarnos y alegrarnos en las buenas nuevas, que podamos así de esa manera compartir las buenas nuevas con los que nos rodean, que puedan también gozarse y ver que hay todavía esperanza, aunque este mundo no nos ofrece muchas garantías, pero sabemos que tu Santo Espíritu es la garantía de que nosotros, por fe, confiando que podemos estar allá en el cielo junto con Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu es la garantía que tenemos en este momento de que Él llena nuestras vidas y Él prepara nuestras mentes y Él nos ayuda a vaciarnos del yo y nos ayuda a desarraigarnos de la maldad, del pecado, para poder así poder estar en el cielo, en ese lugar celestial, en esa Canaán celestial, en esa Jerusalén, en el cielo que está preparada y Cristo está ya ansioso de que nosotros podamos estar con Él. En el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos que tú puedas ayudarnos y fortalecernos y darnos sabiduría para poder elegir nuestras elecciones futuras y que sean decisiones para vida eterna. En el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo agradecemos, Señor Dios. Amén.